Un 15 de agosto, hace 139 años, bajo el amparo, bendición y protección de la Santísima Virgen, se establecen las empresas de la Riva. En De la Riva nos especializamos en todo tipo de impresión social y comercial, joyería de plata, aretes de bebé, argollas de matrimonio y el famoso anillo de graduación. También contamos con todo tipo de reconocimientos empresariales. De la Riva, expertos en detalles y acabados, elegancia y distinción. Búscanos en nuestras redes sociales. Mis queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestro programa Conociendo Nuestra Fe a través de su canal católico Jesús TV. Para nosotros siempre es un privilegio, es una dicha saber que ustedes están del otro lado de la pantalla y que nos acompañan y que nos dan la razón de ser, porque si no tuviéramos ese auditorio tan precioso que tenemos, de nada serviría que hiciéramos el esfuerzo por hacer estos programas. Así es que lo hacemos con todo nuestro cariño, lo hacemos con todo nuestro entusiasmo. Estamos en el mes de septiembre y el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Y hay unas razones históricas que nos llevan a entender por qué septiembre es el mes de la Biblia. Resulta que el 30 de septiembre es el día de San Jerónimo. San Jerónimo fue el primer traductor de la Biblia completa por orden del Papa San Dámaso, que dio un decreto sobre el canon bíblico en el año 381. O sea, el primer documento en el que tenemos claro cuáles son los libros que integran la Sagrada Escritura es esta proclama de San Dámaso del 381. San Dámaso le pidió a San Jerónimo, un sabio lingüista, nacido, pues, por cierto, allá en Belén, le pidió que hiciera la traducción de los escritos que estaban en griego y en hebreo al llamado latín vulgar, es decir, al latín que hablaba el pueblo, porque había otro latín clásico, ¿verdad? El latín de Cicerón, que bueno, pues ese era para los eruditos. Pero resulta que había un latín, yo diría ahora coloquial, y a ese latín es que San Jerónimo, con la ayuda de Santa Paula, va a hacer la traducción de la Sagrada Escritura, que por eso se va a conocer como la Vulgata Latina. El Papa se le encargó más o menos a partir del año 382 y pues fue terminada más o menos entre el 366 y el 384. Entonces el Papa San Dámaso pues ya la publicó un par de años antes de morir. El objetivo de esta traducción era ser más fácil de entender y más exacta que las anteriores. Mire usted qué interesante esto. Qué interesante esto, porque esto nos dice que la Iglesia Católica, y estamos hablando del siglo IV, el 200, el siglo III, el 381, por ahí, estamos hablando de que la Iglesia Católica, recién terminadas las persecuciones que duraron hasta principios del siglo IV, se preocupa por la Sagrada Escritura. Los que dicen que la Iglesia no se preocupó de la Sagrada Escritura, pues están más perdidos que Adán en el Día de la Madre. Hermano, San Dámaso es el primero
que hace una lista de libros que están contenidos dentro de la Sagrada Escritura. Y es un papa de la Iglesia Católica. San Jerónimo, que también es un santo católico, es el que hace la traducción de los idiomas originales al latín vulgar. Esa es la famosa Vulgata Latina. Pero hay algo más, fíjese. En los concilios de Hipona en el 394 y en el Ecuménico de Cartago en el 397 ya se define oficialmente la lista de los libros, incluyendo por supuesto el canon alejandrino para el Antiguo Testamento y los del 27 del Nuevo Testamento. Este canon ha sido confirmado por sucesivos concilios, como el Concilio de Florencia, el de Trento, el Vaticano I, el Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia. Pero le decía que hay otra razón para que septiembre sea el mes de la Biblia. Resulta que fue en septiembre del año 1450 más o menos, cuando Juan Gutenberg, un impresor alemán, inventa prácticamente la imprenta de tipos móviles. O sea, se hacían tipos de letras y con una prensa se imprimían. No habían libros impresos entonces. Y el primer libro impreso por Juan Gutenberg fue precisamente la Biblia de Mazarino. Se llama de Mazarino porque quien ordenó la impresión fue el cardenal Giulio Mazarino, primer ministro de Francia. Y se le llama también la Biblia de las 42 líneas. Esto por el número de líneas que tenía cada página de la Biblia. Entonces, pues, mis amados hermanos, por eso es que en este mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia. Ahora una pregunta interesante. ¿Por qué nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios? Eso es importante descubrirlo. ¿Por qué creemos nosotros que la Biblia es palabra de Dios? Fíjese que hay algunas razones que son válidas, son buenas, es decir, no están equivocadas, diría yo, pero no son suficientes. Por ejemplo, hay quienes dicen que la Biblia es palabra de Dios porque en la misma Biblia leemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda escritura es inspirada por Dios. Pero yo diría una cosa aquí, dos cosas: toda escritura, todo lo que se escriba. Entonces también prensa libre, pues, eso es escritura. Toda escritura es inspirada por Dios. No, es que, hermano, se está refiriendo a los libros. Bueno, entonces estamos hablando de los libros de la Biblia. La escritura es inspirada por Dios, sí. Pero mire una cosa, alguien no se puede recomendar a sí mismo. Imagínense que yo llego a pedir un trabajo, ¿verdad? Y llevo una carta de recomendación. Yo hago constar que el señor Alberto Salazar es una persona honesta, es una persona honrada, es capaz, qué sé yo, no sé qué. ¿Y quién firma en la carta? Alberto Salazar. Esto no sirve. Yo no me puedo recomendar a mí mismo, pues. Entonces un libro tampoco se puede recomendar a sí mismo. Y si usted cree que la Biblia es palabra de Dios, porque ahí dice que toda escritura es inspirada, entonces yo creo que es palabra de Dios el Corán, porque en el Corán dice que es palabra de Dios, que el ángel no sé quién le trajo a Mahoma el Corán. Y entonces creo que el libro de Mormón también es palabra de Dios, porque ahí dice que ese libro es que un ángel llamado Moroni, creo, le bajó unas planchas de oro a José Smith. O sea, que eso bajó del cielo. Y hasta dice así: consúltele al Espíritu Santo, que le va a decir que esto es palabra de Dios. Entonces un libro no se puede recomendar a sí mismo. Hay otros que hablan de que en la Biblia solo encontramos verdades. Voy a decir una cosa: la Biblia no pretende engañar a nadie, lógicamente, ¿verdad?
pero contiene algunas cosas que podríamos decir que no son verdad. Fíjese que no estoy diciendo que son mentiras, porque mentira es cuando yo falseo la verdad y digo algo en contra de la verdad intencionalmente. Pero le voy a poner este ejemplo. Resulta que cuando yo estudié la primaria, temporibus illis, resulta que a mí me enseñaron que los reinos de la naturaleza son el reino vegetal, el reino animal y el reino mineral. Y así decía el libro de Ciencias Naturales del profesor Nuila, ¿verdad? Así decía. Y entonces ya claro, cuando me preguntaban en el examen cuántos son los reinos de la naturaleza, son 3, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, y me ponían 100. Pero resulta que ahora investigaciones más modernas dicen que el reino mineral ya no es reino, porque son cosas inanimadas. Y además del reino vegetal y el reino animal, está el reino Fingus y está el reino Monera y el tal no sé cuál otro. ¡Wow! Entonces, ¿qué? ¿Mintió don Héctor Nuila? No. Él dijo lo que él consideraba la verdad en su momento, de acuerdo a los conocimientos que tenía. Y entonces resulta que en la Biblia, fíjese usted, le estoy hablando de la Biblia, que en el libro de Levítico capítulo 11, versículos 5 y 6, dice que los conejos son rumiantes. Y todos sabemos que los conejos son roedores, pues. Pero eso se descubrió después. El que escribió este libro de Levítico, pues en aquel tiempo, por observación, miraba que los conejitos mueven el hociquito y pensó que estaban rumiando, pues, y lo puso entre los rumiantes. Entonces también la Biblia tiene algunas cuestiones que, como le digo, no son mentiras, pero sí son errores debidos al tiempo, al contexto histórico, al contexto geográfico en que fue escrita. Alguien dice, pero mira hermano, en la Biblia hay profecías o predicciones que se han cumplido. Es cierto. Isaías 7:14 dice que de una virgen nacerá el Hijo de Dios, y ahí está, nació de una virgen. O sea, profecías que se cumplen, ¿verdad? Elías les dijo, va a dejar de llover 3 años, y 3 años dejó de llover, pues. Pero fíjese usted que también hay otros libros en los que hay predicciones que se cumplen. ¿Y cuáles, hermano? Pues sí, los partes meteorológicos. Mire, tal día va a llover en tal parte, tal, y llueve, cabal. Y las proyecciones económicas. Dice, mire, el PIB no sé qué, va a aumentar el tanto por ciento de eso. Y cabal, mire usted, se cumplen las predicciones. Y no por eso vamos a decir que estos libros son palabra de Dios. Pero mire, hermano, la lectura de la Biblia ha transformado vidas. Cierto, hermano. Leer la Sagrada Escritura nos ayuda a transformar nuestra vida. Pero podría decirle que también los libros de Ogmandino, la literatura de Alcohólicos Anónimos, las confesiones de San Agustín, las moradas de Santa Teresa, la imitación de Cristo de Tomás de Kempis, y los libros motivacionales nos ayudan a transformar nuestras vidas y no son palabra de Dios. Entonces sí, la Biblia nos ayuda a transformar nuestras vidas, pero esa no es razón para que digamos que es palabra de Dios. Pero ¿sabe cuál es la peor de todas? Cuando le dicen a uno, es que mire hermano, cuando yo leo la Biblia, yo siento que el Señor me está hablando. O sea, pues, que creen que la Biblia produce sensaciones emocionales. Vaya si no, hermano. Cuando yo leo pasajes de la Escritura, a veces me dan ganas de llorar. A veces me dan ganas de cantar y de alabar al Señor. Claro, me emociona leer la Sagrada Escritura, ¿por qué no? Pero bueno, perdóneme, pero fíjese usted que tal vez yo soy muy emotivo.
Pero a mí también me emociona leer, qué sé yo, los testimonios de personas. Me emociona leer la vida del Padre Pío. Me pongo a llorar cuando leo la historia del Padre Kolbe, que dio su vida por un compañero de prisión, ¿verdad? Sí. Mire, me siento feliz cuando leo la vida de un Santo Domingo Sabio o de un San Carlos Acutis. Me provocan emociones y no son la Biblia. No son la palabra de Dios. Bueno, y entonces, hermano Alberto, ¿será que hay algo por lo que vale la pena decir que sí creemos en la palabra de Dios? Pues porque usted nos está quitando todos los argumentos para decir que es palabra de Dios. Es que mire, la Iglesia Católica tiene 3 argumentos, 3 razones válidas y suficientes para creer y para proclamar que la Biblia, que la Sagrada Escritura, a la que por cierto en nuestra iglesia le tenemos una veneración especial, porque salvo los hermanos ortodoxos que tienen una liturgia muy hermosa, también parecida a la nuestra, pero salvo ellos, yo no he visto otro lugar donde cuando se va a proclamar solemnemente la palabra de Dios, la lleven en medio de 2 cirios, o cuando es la procesión de entrada de la misa, lleven el evangeliario en alto, o que cuando van a proclamar la palabra de Dios, incluso le echan incienso. Y que hay un lugar especial que se llama ambón, que es el altar de la palabra. O sea, pues tenemos en mucha veneración a la Sagrada Escritura. Pero fíjese usted que en primer lugar, nosotros creemos que la Sagrada Escritura es consecuencia de una experiencia de vida. La Biblia no ha caído del cielo. Aquí están unos libros que no se proclamaron desde las nubes con un parlante celestial, sino que se reunieron pacientemente a lo largo de los siglos en el seno del pueblo de Dios, gracias a la fe de sus minorías más conscientes. Esta es la introducción de la Biblia latinoamericana. A mí me gusta mucho esto. Mire, es interesante. Es consecuencia de una experiencia de vida. Mire, este no es un libro de ficción, hermano. Este no es un libro de ficción. Este es un libro que nace en la experiencia primero del pueblo de Israel y después de los seguidores de Jesús, que le llaman cristianos después. Mire usted, es la experiencia de un pueblo, es una vivencia. Entonces esto no es una novela, no es como Don Quijote, que a saber si existió, ¿verdad? No, esto es algo real. Entonces, por eso la Sagrada Escritura, la Biblia, sí, es palabra de Dios, porque es la historia de la relación entre Dios y su pueblo. Por otra parte, la Sagrada Escritura está respaldada por la autoridad de la Iglesia. Aquí voy a decir una frase que espero que quede bien clara. La Iglesia no nació de la Biblia. Jesús no escribió nada. Bueno, una vez sí escribió, pero escribió en el suelo, pues. No escribió ningún libro. No les dio ningún libro, un manual a los apóstoles para decir en esto basen su predicación, para nada. Claro, Jesús apreciaba las Escrituras, las del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que fueron las únicas que él conoció en vida y que dice, escudriñen las Escrituras porque hablan de mí, pues. O sea, Jesús apreciaba las Escrituras, pero no le dio esto como base a su iglesia. La Iglesia Católica no es una iglesia que se base únicamente en la Biblia. Tiene la Sagrada Tradición, tiene el magisterio de la iglesia. Entonces, pero vea esto, la Biblia nació en la iglesia. O sea, la Biblia es producto de la necesidad de evangelización de las primeras edades del cristianismo. Al principio no habían libros, pero eso sí, los apóstoles predicaban. Eso sí, llevaban el mensaje y algunos de ellos escribían, ¿sí? Algunos de ellos escribían.
Y fueron poniendo por escrito relatos de los milagros de Jesús, relatos de la vida de Jesús. Y mire, la comunidad los fue juntando. La comunidad los fue juntando hasta cuando, como le decía en el principio del programa, ¿verdad? Ya en tiempo de San Dámaso, pues se elabora lo que se llama el canon bíblico y se dice, bueno, estos son los libros inspirados que forman la palabra de Dios. Es decir, pues la Biblia nace en el seno de la iglesia. La Biblia es de la iglesia. Es esa necesidad de llevar la palabra de Dios. Fíjese que de los 12 apóstoles solo tenemos escritos de 5. De San Mateo, de San Juan, de San Pedro, de San Judas y de Santiago. Nada más. Porque incluso los otros relatos del Evangelio, el de San Lucas y el de San Marcos, no son de apóstoles. Entonces, hermano, tenemos que no todos escribieron, pero todos predicaron. Entonces, la Biblia es respaldada por la autoridad de la iglesia. San Agustín dice, no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la iglesia. ¿Quién dice que estos libros son palabra de Dios? El magisterio de la iglesia. ¿Quién hizo la primera lista de los libros inspirados? San Dámaso. ¿Quién proclama que la Biblia es palabra de Dios? La iglesia. Y respaldados en la autoridad de la iglesia, nosotros creemos. Y bueno, el último argumento es que el personaje central de la Biblia, que es Jesucristo, a quien anuncia el Antiguo Testamento y proclama el Nuevo, no es un mito. Su existencia y su divinidad, ratificada por el hecho de la resurrección, se puede comprobar por documentos bíblicos y extrabíblicos. La historia de los judíos de Flavio Josefo, que le dijera yo a alguien que era judío, se llamaba José ben Matías, pero adoptó el nombre de Flavio Josefo en honor a los emperadores. Ahí habla de Jesús y habla de que Jesús resucitó. Mire usted los escritos de Plinio el Joven, los escritos de Suetonio, hablan de que los cristianos creían en un tal Cristo. Y mire usted una cosa, el martirio de tantos hombres y mujeres que llegaron a dar su vida por Jesús hace decir que Jesús no es un ser mítico, sino es un ser real por el que vale la pena vivir y hasta por el que vale la pena morir. Jesús pues entonces es el centro. Y entonces, en palabras del recordado Papa Benedicto XVI, la palabra de Dios no es algo. La palabra de Dios es alguien. La palabra de Dios es una persona, porque bien lo dice el primer capítulo del relato del Evangelio según San Juan, que la palabra, el verbo, la expresión de Dios se hizo carne y puso su morada en medio de nosotros. Por eso nosotros los católicos veneramos la Sagrada Escritura. Por eso creemos en la Sagrada Escritura, por supuesto, presentada y explicada por el magisterio de la iglesia y respaldada por la Sagrada Tradición. Entonces, por eso es que nosotros en este mes de septiembre estamos en la celebración del mes de la Biblia, recordando, como les decía, la fiesta de San Jerónimo el 30 de septiembre y recordando que fue en septiembre cuando se imprimió la primera Biblia, allá en tiempo de Juan Gutenberg, ¿verdad? Esa primera Biblia impresa. Así es que, mis amados hermanos, este es el primero de unos 2 o 3 programas que vamos a dedicar a hablar un poquito de la Biblia, porque de la Biblia se puede hablar mucho. Vamos a ver cómo se formó el canon bíblico. Vamos a ver cómo llega la Biblia hasta nuestro tiempo, ¿sí? Cómo han ido las traducciones y todo lo demás. Los invito entonces a que en los próximos programas de su programa Conociendo Nuestra Fe,
sigamos platicando acerca de la Sagrada Escritura, que para nosotros los católicos es una de las tres fuentes de la revelación, junto con el magisterio de la Iglesia, junto con la Sagrada Tradición. Que el Señor nos permita hacer vida en nuestra vida su palabra, y al hacer vida en nuestra vida su palabra, lo hacemos vida en nuestra vida a Él, que es la palabra de Dios hecha carne. Un 15 de agosto, hace 139 años, bajo el amparo, bendición y protección de la Santísima Virgen, se establecen las empresas de la Riva. En De la Riva nos especializamos en todo tipo de impresión social y comercial, joyería de plata, aretes de bebé, argollas de matrimonio y el famoso anillo de graduación. También contamos con todo tipo de reconocimientos empresariales. De la Riva, expertos en detalles y acabados, elegancia y distinción. Búscanos en nuestras redes sociales.